generales, bien cortas, bien escuetas, el puntaje será bajo, ¿verdad? Ok, permítanme, jóvenes, quiero chequear acá si esto me deja acceder a los archivos. Tal vez al final, tal vez al final. Vamos a ver. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, Lick. Ok, ¿alguna pregunta antes de que sigamos? Ok. Bueno, comenzamos viendo un esquema de lo que es el ciclo global del oxígeno, ¿verdad? Simplificado. Y pues, bueno, de acuerdo a esta imagen, ¿verdad? Tenemos que en la atmósfera hay un 5%, perdón, un 0.5% del total del oxígeno en el planeta, ¿sí? Y bueno, ya vamos a aclarar más este valor, ¿verdad? Porque también hablamos de qué tanto de la atmósfera es oxígeno, ¿verdad? Ok, ya vamos a ir a eso. Pero ahorita estamos hablando solo de oxígeno, su total en el planeta. Ya en lo que es la biosfera, ¿verdad? Que comprendería pues tanto la parte acuática como la parte terrestre, contiene un 0.01% del total de oxígeno en el planeta aproximadamente, ¿verdad? Y un 99.5% se encuentra en lo que es la litosfera, ¿verdad? La parte de roca que compone el planeta, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahora, el ciclo se da por diversos procesos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener que a la atmósfera ingresa oxígeno mediante procesos, indudablemente como la fotosíntesis, es el primero que se nos puede venir a la mente, porque este libera oxígeno en forma de gas a la atmósfera. Y también podemos agregar otros dos procesos, el de la fotólisis, que en este caso tenemos en la atmósfera la presencia de agua, vapor de agua, ¿sí? Y los rayos solares hacen que esta molécula se separe, ¿verdad? ¿Cuándo lo hace? Si ocurre con dos moléculas de agua, ¿verdad? Se liberaría una molécula de oxígeno y se liberarían 4 protones, ¿verdad? O iones de hidrógeno. Sí. Entonces, esa sería otra fuente. Y la tercera sería la descomposición de las rocas. Ya que son, ¿verdad? Va liberando minerales y va liberando oxígeno, ¿verdad? Ok, bien. Y el proceso inverso, ¿verdad? Pues tendríamos la respiración y la descomposición, ¿verdad? Ambos consumen oxígeno de la atmósfera, ¿verdad? Y lo liberan en forma de CO2 y podríamos tener el enterramiento de partículas, ¿verdad? A profundidades mayores en los suelos o en el manto terrestre, ¿verdad? Okay, entonces ese sería un proceso que extraería oxígeno de la atmósfera. Ok, ¿qué más podemos agregar acá? Em, en principio, la tasa con que se libera oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis está en balance con lo que se consume por respiración y descomposición. Entonces, podríamos hablar de que se mantiene de forma global relativamente constante, ¿verdad? O con una variación mínima, ¿verdad? Y lo mismo con los demás procesos, ¿ok? Bien. Ok, ¿qué más podemos mencionar? Bueno. Entonces, si lo ponemos en orden de importancia, en los ambientes acuáticos, la principal sustancia de interés es el agua misma, indudablemente, y de esa nos ocupamos en el parcial pasado. Y en segundo lugar, la gran mayoría de investigadores en el área, ¿verdad? Y cualquier biólogo diría que del ambiente acuático, después del agua, viene el oxígeno, ¿verdad? Sí, el oxígeno está vinculado a la dinámica de otras sustancias químicas, ¿verdad? Porque ayuda a que éstas se puedan disolver con más facilidad, ¿sí? Y de esa forma, ¿verdad? También ayuda a que estén más disponibles para los organismos, ¿verdad? La misma dinámica del oxígeno, ¿verdad?
determina mucho la dinámica de las comunidades presentes, ¿verdad? Si hay una repentina disminución de los niveles de oxígeno en el agua, los organismos los resienten, aunque sus cambios sean, ¿cómo se diría la palabra? Repentinos, por lapsos breves, ¿verdad? Un breve instante sin oxígeno puede resultar letal para los organismos de los ambientes acuáticos, ¿verdad? Muchas veces hemos visto, ¿verdad? Como a veces en lagunas o estanques de repente aparecen peces muertos, ¿verdad? Y muchas veces se debe a eso, ¿verdad? Una repentina caída en los niveles de oxígeno y estos organismos sin oxígeno pues mueren, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Entonces, bien, igual, si hay un aumento en los niveles de oxígeno, también son favorables para estos seres vivos. Y lo otro que quiero mencionar es que, creo que ya lo habíamos dicho antes, pero este es un gas que se difunde de la atmósfera, ¿verdad? Mediante difusión al cuerpo de agua. Y veámoslo de esta manera, ¿verdad? El agua puede almacenar cierta cantidad de oxígeno, ¿verdad? Lo que llamaríamos oxígeno disuelto. Y una vez llegando a su capacidad máxima, diríamos que llegó a su nivel de saturación de oxígeno. Sí. Ya rebasado ese nivel de saturación, ¿verdad? Si está sobresaturado, el oxígeno va a buscar de alguna forma u otra ir a un lugar donde hay menos oxígeno, donde habría más espacio para él, digámoslo así. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito más de eso para que ya nos quede claro. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos mencionar? Ok. Ok, hablábamos de la composición de la atmósfera. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Un 78% es nitrógeno gaseoso. ¿Sí? Luego tenemos que un 21% es oxígeno, O2, ¿verdad? Juntas suman un 99% de lo que es la atmósfera. Bien. ¿Qué más podemos mencionar? Ok. Ahora nos podemos preguntar en este punto por qué ocurre que en el agua hay más oxígeno que nitrógeno. Si ambos están presentes en la atmósfera y hay una mayor proporción de nitrógeno, ¿verdad? Y que es un gas que perfectamente se puede disolver, ¿por qué no ocurre eso, verdad? Que hay más. ¿Por qué no vemos la misma proporción en el agua, sino que vemos muy poco nitrógeno y más oxígeno? Bueno, esto se debe, ¿verdad?, a la solubilidad que tienen estos gases. En el caso del oxígeno, su solubilidad es mayor a la del nitrógeno, ¿verdad? ¿Ok? Más adelante vamos a hablar también del tema del nitrógeno, ¿verdad? Que ese ya es otro asunto aparte, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esto que estamos mencionando mucho de los gases atmosféricos. ¿Ok? Bien. Perfecto. Entonces tenemos que la solubilidad del gas oxígeno es mayor que la del nitrógeno, que es más abundante en la atmósfera y que por esa razón está más presente en el cuerpo de agua. Y también les había mencionado acerca de la capacidad de disolución, ¿sí? Esta saturación de la cual ya les había mencionado no es algo rígido, ¿verdad? Que no cambia bajo diversas condiciones ambientales. La verdad que sí es modificable, ¿verdad? Y uno de los factores más ligados a la saturación del oxígeno en el agua tiene que ver con la temperatura, ¿sí? Aquí tenemos una tabla que nos muestra en el lado izquierdo, ¿verdad? La columna izquierda, valores de temperatura que van de 0 a 30 grados, ¿sí? Y en la columna derecha nos muestra qué tanta es la saturación de oxígeno del agua a dicha temperatura.
Por ejemplo, a 0 grados Celsius hay una capacidad de 14.5 miligramos de oxígeno disuelto en 1 litro de agua, ¿sí? Y si la temperatura aumenta a 5 grados, la saturación de oxígeno se reduce a 12.8, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, a 0 grados Celsius no va a ser posible que haya, por ejemplo, 16 miligramos o 20 miligramos, ¿verdad? Porque estaría sobresaturado. Si eso ocurriera, rápidamente ese oxígeno tiene que buscar, como les dije, espacio, porque ahí ya sencillamente no cabe, ¿verdad? Pero sí puede haber, llegar a nivel de saturación, en este caso 14.5 miligramos sobre litro, o puede tener menos, ¿verdad? ¿Ok? Puede estar entre 0 y 14.5 perfectamente. Bien. Y así, ¿verdad? En cada valor de temperatura, ese sería el máximo que se puede alcanzar. Bien, ya habíamos mencionado que a 5 grados Celsius disminuye y esa tendencia se mantiene, ¿verdad? Si aumentamos a 10, disminuye a 11.2. Si saltamos aquí a 20, baja a 9.1 miligramos sobre litro. Y en el último vemos 30 grados Celsius, ¿verdad? Y vemos ahí de 7.6 miligramos sobre litro la saturación. Entonces, hay una relación inversamente proporcional entre temperatura y la saturación de oxígeno disuelto en el agua, ¿verdad? Mayor temperatura, menos oxígeno disuelto. Temperaturas más bajas, más oxígeno disuelto en el agua. ¿Ok? Bien, entonces tengamos presente eso, ¿verdad? ¿Ok? Tengamos también presente ciertos valores de referencia, ¿verdad? Para poder, en este caso, comprender los cambios temporales que se pueden dar de oxígeno en lagos principalmente, pero también lo que hablamos se puede extender para ríos. ¿Ok? Bien, perfecto. Algunas consideraciones que se puede tener, ¿verdad? Sobre la toma de muestras de agua y sobre todo si nos interesa examinar niveles, concentraciones de oxígeno, es que las muestras no lleven burbujas, porque esas burbujas pues contienen gases, principalmente oxígeno, y estas van a buscar emerger y una vez ocurrido eso se pierde oxígeno del agua, ¿verdad? Entonces, cuando ya queremos hacer la medición, la lectura nos va a dar ya afectada, ¿verdad? Ya el valor va a ser diferente al que realmente había en el ambiente acuático, ¿verdad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? También hay otras consideraciones como que la muestra se pueda mantener congelada, porque también la temperatura em, si es temperatura ambiente o temperaturas altas, ¿verdad? Favorece reacciones tanto químicas, ya sea de forma inorgánica o por actividad biológica, ¿verdad? Y con temperaturas bajas, ambas se ven bastante desaceleradas, ¿verdad? Entonces eso ayuda a que el oxígeno se mantenga más intacto, digámoslo así, de esa forma. O también se puede utilizar reactivos fijadores, ¿verdad? Alguna especie de ácido, ¿verdad? Que inhiba la actividad bacteriana y de otros organismos. Bien, y otra opción buena es utilizar, bueno, ustedes ya hicieron gira de campo, ¿verdad? Y no sé si utilizaron sondas multiparamétricas para medir oxígeno. ¿Utilizaron ese aparato o no? No, Lick, no lo usamos. Bueno, pero seguro les habló Jorge, ¿verdad? O si no, les va a hablar más adelante. ¿Ok? Estas sondas se emplean pues para medir diferentes parámetros, no solo oxígeno. Ayuda a medir conductividad, salinidad, temperatura, pH, ¿verdad?
Ok, entonces son lecturas que se hacen en campo, se hacen, digámoslo así, tiempo real. Entonces, también, ¿verdad? Es una forma confiable de poder medir dichos parámetros y luego se complementan con los análisis de laboratorio. Ok, bien. Momentito, momentito. Bueno, volvemos a los factores que influyen en la solubilidad y el nivel de saturación del oxígeno disuelto en el agua. Y otro de esos factores es el contenido de sales. Si hay más contenido de sales en el agua, la saturación disminuye. Si el contenido es menor, la saturación aumenta. Sí. Bien. Y tenemos también lo que es la presión atmosférica. También juega un rol, ¿verdad? Si la presión es mayor, la saturación aumenta, es decir, la cantidad de oxígeno que puede ingresar es mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa presión atmosférica está empujando el oxígeno para que se difunda más fácilmente al agua, ¿verdad? Si estamos a mayores alturas, la presión es mayor, perdón, la presión atmosférica es menor y entonces la cantidad que puede ingresar ya es menor. Muy bien. Ok. Bien, 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 bien. ¿Hay alguna pregunta de momentos? Ok, bien. Hablando sobre la distribución de oxígeno en ríos, por ejemplo, recordemos que estos ambientes se caracterizan porque las aguas están en movimiento, ¿verdad? Y puede tener cierto grado de turbulencia, ¿sí? Bien, usualmente, si la turbulencia no es tanto, ¿verdad? Entonces va a ser muy común que los ríos, esas aguas, estén cerca o en su nivel máximo de saturación, ¿ok? Pero si la turbulencia pues aumenta, ¿verdad? Va a dificultar la disolución del oxígeno en el agua, ¿verdad? Pero estaríamos hablando de un río bastante turbulento, ¿verdad? ¿Ok? Si las aguas del río son calmadas, entonces no habría problema, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, aquí en esencia eso, ¿verdad? Hay otros factores, ¿verdad? Ya habíamos mencionado las sales, ¿verdad? No solo el contenido de sales, también podemos mencionar el contenido de partículas suspendidas, también pueden influenciar en las concentraciones de oxígeno, también en las cantidades de materia orgánica que se van arrastrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo van disminuyendo el espacio, sino que también van consumiendo oxígeno, ¿verdad? A medida que la materia orgánica se va descomponiendo. Entonces, todas esas cosas también influyen, ¿verdad? En qué tanto oxígeno hay en los ríos. Bien, en las aguas subterráneas, ¿verdad? Estas se suelen caracterizar por un bajo contenido de oxígeno. De oxígeno. ¿Por qué razón? Recordemos que una de las principales fuentes es la difusión mediante la atmósfera. Y las aguas subterráneas, al no estar en contacto directo con la atmósfera, ¿verdad? Es muy poco el oxígeno que puede llegar ahí, ¿ok? ¿Habrá? Sí, pero comparativamente con las aguas superficiales, las cantidades eran muy bajas. Y a eso le sumamos que otra de las fuentes es la fotosíntesis y ahí pues prácticamente sería difícil encontrar algas. Si las hubiesen, pues, ¿verdad? No harían tanta fotosíntesis o no harían fotosíntesis en absoluto. Entonces, es otra fuente que ya no estaría al alcance para este tipo de aguas. ¿Ok? Bien. Perfecto. Tenemos eso. ¿Ok? Y a eso le sumamos que sí habrían organismos que realizan respiración, entonces reduce más los niveles de oxígeno. Ya de por sí, de lo poco que hay, eso, esa respiración hace que vaya quedando menos todavía. Ok, perfecto. Bien, 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 bien. Bueno,
tenemos una variación diaria de los niveles de oxígeno. Obviamente en las horas de día que hay luz solar y pues no solo está el oxígeno que se difunde de la atmósfera, sino que también el que aportan plantas y algas, ¿verdad? Hacen que los niveles aumenten. Y en las horas del día, donde ya es de noche, ¿ok? Donde ya no hay fotosíntesis, lo único que puede haber es difusión mediante la atmósfera. Entonces los niveles de oxígeno se reducen, como podemos ver acá, ¿verdad? Aquí vemos en el eje horizontal las horas del día y en el eje vertical las concentraciones de oxígeno. Y podemos ver, ¿verdad? Si nos vamos en la parte a 3/4 del gráfico, ¿verdad? Donde tenemos que el mediodía y las horas de la tarde, ¿ok? La concentración de oxígeno es mayor, está aproximadamente a unos, ¿qué? 16, 18 miligramos sobre litro, ¿ok? Cuando ya oscurece, es de noche, se reduce a unos 6 miligramos sobre litro, ¿verdad? Entonces tenemos esas fluctuaciones, ¿ok? Y el gráfico también nos brinda, ¿verdad? Lo que sería la concentración promedia de DO, ¿verdad? Que sería esa línea vertical, o perdón, horizontal que tenemos aquí, ¿verdad? Punteada. Bien. Tenemos esa variación diaria. No solo tiene que ver, obviamente, con la actividad fotosintética, ahí también influye el aspecto de temperatura, ¿verdad? Porque pues sabemos que mayor temperatura, menos DO, ¿verdad? Entonces, si no fuese por eso, en los días tuviésemos más oxígeno, ¿verdad? Pero también gracias a eso, ¿verdad? Gracias a eso en la noche, ¿verdad? Se facilita la difusión de la atmósfera. ¿Por qué? Porque la saturación aumenta, ¿verdad? Si no fuese así, tal vez habría menos oxígeno en la noche, ¿verdad? Ok, bien, perfecto. Y ahora hablamos del oxígeno disuelto en lagos, ¿verdad? Bien, entonces aquí volvemos, ¿verdad? A poner de referencia a los lagos dimícticos, ¿verdad? Ya sabemos que tienen dos épocas de renovación, en otoño, en primavera, ¿ok? Y dos épocas de estratificación, ¿sí? Entonces, vamos a ver una variación espacio-temporal, ¿sí? Cuando nos referimos a espacio, nos referimos a la columna de agua, ¿verdad? Y a tiempo nos vamos a referir a qué estación estamos, ¿verdad? Y de acuerdo a qué estación, si el lago está estratificado o en época de renovación. ¿Ok? Bien, perfecto. ¿Qué tal si comenzamos con lo que es primavera, ¿verdad? ¿Qué temperaturas se pueden esperar que haya en un lago durante la primavera? ¿Recuerdan? ¿Alguien parcial pasado? En esa se da una renovación, por lo que no, la temperatura como no se estratifica el agua. Ok, entonces me quiere decir que como hay renovación, la temperatura sería homogénea en toda la columna de agua. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué valor de temperatura podríamos esperar, Tiffany? Un Bueno, estimado. ya que el agua estaba antes congelada, se va a ir como calentando, me imagino, porque en la primavera es cuando empiezan a derretir la nieve, bueno, dependiendo del lugar. Sí, no, Y pero está bien, serían temperaturas frescas, pero para dar un estimado, una referencia. mm, Si viene empezando la primavera, que viene terminando el invierno, ¿como qué sí, temperaturas? empezaría como a calentar, pero lentamente, no es como que vaya de pronto. Pero Mm, demos así como una estimación, un valor de mm, grados Celsius. es unos 20 grados Celsius por ahí. Ahí se me fue muy alto. Oh, fue demasiado. Yo creo que Sí, sí, porque venimos del invierno, ¿verdad? Y el cierto. invierno, ¿qué temperaturas tendríamos? Estarían en como 10 grados o un Ah, poco menos. 10, creo que podríamos decir que en primavera podemos, si viene empezando, podríamos pensar en 5 grados Celsius. Sí, ya más adelantito, ya subiría a 10,
luego a 15, y ya cuando se aproxima el verano ya tendríamos unos 20. Perfecto. Ya más o menos ahí vamos dando ahí unas referencias, ¿verdad? Pero de momento pensemos en 5 grados, ¿ok? ¿Y qué cantidad sería la saturación de oxígeno que puede haber en el agua bajo esa condición de temperatura? ¿Recuerdan? Hace un rato lo mencionamos en la tabla. Si estaba en 0, ¿cuál era la saturación de agua? De 14. En 0 grados, de 14.5. 14. Muy bien. Ok, vamos bien ahí. Pero si lo subimos a 5 grados Celsius, más o menos, ¿cuánto tendríamos? Ya sabemos que va. 2.8. Ahí creo que bajó bastante. Otro valor que no sea 8. 12. 12 es más. Hay más expectativa de que sea 12, ¿verdad? La saturación, 12 miligramos sobre litro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, a esa temperatura, ¿verdad? De 5 grados Celsius, aproximadamente nuestra saturación será de 12 miligramos sobre litro. Y como la temperatura es homogénea en toda la columna, es constante, relativamente constante, estaremos de acuerdo que la saturación también será homogénea. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esto va a ser igual indistintamente de si estamos hablando de un lago oligotrófico o uno eutrófico, ¿verdad? ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa después de la primavera? ¿Recuerdan? Después de la época de renovación, ¿qué pasaría en verano? Sigue el verano. ¿Mm? Sigue el verano. En ella se daría como la estratificación térmica. La estratificación térmica se daría la termoclina, ¿verdad? A nivel de superficie, ¿qué temperaturas podemos esperar? 30 grados centígrados estaría. Ujú. Muy bien. ¿Y qué saturación tendría de oxígeno el agua? mm, En este caso, 7.6. perdón. 7.6. Sí, entre 8 y 7, entre 8 y 7, muy bien, ok, ¿verdad? Porque habíamos mencionado que disminuye, ¿verdad? Un aproximado, un estimado, ¿verdad? Igual la temperatura que estamos dando es un estimado, ¿verdad? Ok, no quiere decir que el lago va a estar a 30 y todo, ¿verdad? No, van a estar cerca de 30, o algunos un poquito más alejados, otros más cerca, otros en 30 y así, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien, eso a nivel de superficie, ¿verdad? Ya estamos claros en eso, ¿ok? Perfecto. Ahora, vamos a pensar de momentos en un escenario de un lago oligotrófico, ¿verdad? ¿Qué pasaría a nivel de metalinium con el oxígeno? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Y qué pasaría con el oxígeno? En la termoclina, ¿recuerdan qué pasaba con la temperatura? Disminuye el oxígeno. En esas, la temperatura iría empezando a como disminuirse. Correcto. Muy bien. ¿Y con el oxígeno qué pasaría? Empezaría a aumentar. Ajá, aumentaría. Delta. Perfecto. El oxígeno aumentaría, ¿verdad? Entonces, a nivel de superficie, que está, digamos, a unos 7, 8 miligramos sobre litro, ¿qué nivel habría a nivel de metalinium, de saturación de oxígeno? Desde unos 7 hasta unos 9. Puede subir a 9, puede subir, yo diría que sí, 9, 10, incluso a unos 12, ¿verdad? Ok. Muy bien, muy bien. Indudablemente la saturación va a aumentar, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora, ¿por qué se hace aumento? Ustedes lo mencionaron hace un momentito.
la termoclina, ¿verdad? Caen las temperaturas, aumenta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, no olviden llevar esas dos cosas, ¿verdad? Porque una propicia la otra, ¿verdad? ¿Ok? Bien, bien. Ahora, ¿qué pasaría con un lago eutrófico? Y ahí la cuestión es diferente. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la termoclina, el descenso de la temperatura a nivel de metalimnium siempre va a estar presente, el lago eutrófico se caracteriza por tener una alta productividad de materia orgánica, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Bueno, si estamos a nivel de epilinium, habría un alto crecimiento de algas. Ahí está bien, no hay problema, no cambia, ¿verdad? Porque las algas agregarían oxígeno, ¿verdad? Entonces no cambia con el escenario oligotrófico. Pero a nivel de metalimnium sí hay un cambio. ¿Por qué? Porque el nivel de algas se reduce y lo que más habría en exceso serían organismos heterótrofos que consumen oxígeno. A eso le sumamos la excesiva carga de materia orgánica muerta de las algas a nivel de superficie, que se precipitan al fondo. Ya sabemos que esa descomposición de materia orgánica consume oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso ocurriría, eso produciría que a nivel de metalimnium se vaya experimentando una caída en el nivel de oxígeno disuelto en el agua. No porque la saturación va disminuyendo, todo lo contrario, la saturación aumenta, pero el consumo de oxígeno se reduce. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. Y a nivel de hipolimnium, o habría escaso oxígeno disuelto en un lago eutrófico, o incluso no sería nada extraño que llegara a una condición anóxica. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Una condición anóxica es donde habría cero de oxígeno, ¿verdad? Ok. Momento, permítanme. Bueno, entonces, eso que hemos mencionado, ¿verdad? Eh, son estos primeros tres gráficos, ¿verdad? El de la primavera, que es 1, y el del verano, que son 2, ¿verdad? Entonces, el de la primavera me lo dijeron muy bien, ¿verdad? El estimado que me dieron de DO también, para el verano, a nivel de epilimium también, ¿verdad? Me dieron un buen estimado. Para el caso oligotrófico, donde a nivel de metalimnium aumenta el DO, ¿verdad? A esta curva se le llama el ortogrado, ¿sí? Y en el caso de lago eutrófico, donde disminuye la cantidad de DO, se le conoce como clinogrado. ¿Ok? Como pueden ver, en rojo, la curva en rojo corresponde a la temperatura, la termoclina, ese perfil ya estamos bastante familiarizados, y en azul está para el DO. ¿Ok? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta de momentos? ¿Cómo dijo que se llama la curva de los eutróficos? Para el lago eutrófico es el clinogrado y para el oligotrófico es el ortogrado. Ok. Bueno, luego tenemos la renovación de otoño, las temperaturas descienden y aparte se renueva la masa de agua, ¿verdad? Y ocurriría justamente lo mismo que pasó en la primavera, ¿verdad? Temperatura uniforme y niveles de DO uniformes, relativamente uniformes. Recordemos que este es un esquema, una simplificación para que entendamos qué cambios se están dando, ¿verdad? No quiere decir que si yo voy a un lago y tomo mediciones a diferentes profundidades del DO, va a salir exactamente así, pero va a ser algo muy aproximado, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, tendríamos niveles de aproximadamente 12 miligramos sobre litro de DO, ¿verdad? Y temperaturas que están entre, ¿qué? Unos 3, 4, 5 grados Celsius de temperatura, ¿ok? ¿Había alguna pregunta por ahí? ¿No? Ok. Bueno, y en invierno tenemos nuevamente estratificación, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a un escenario oligotrófico, ¿qué temperaturas tendríamos a nivel de superficie? ¿Recuerdan? De 4 o menos. Sí, perfectamente unos 0 grados Celsius si el lago llegara a congelarse, ¿verdad?
¿ok? Entonces, en 0 grados Celsius, ¿recuerdan cuánto habíamos dicho que es la saturación? De 14. Sí, 14.5, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, 14, 15, un estimado, ¿verdad? Ok, muy bien. Ese sería el valor de oxígeno disuelto que tendríamos a nivel de superficie, ¿verdad? Ok. Bien, y eso sería válido tanto para el escenario oligo como eutrófico, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el escenario oligotrófico, ¿verdad? Ya a nivel de por debajo de la superficie, la temperatura aumenta, ¿verdad? Entonces eso produce que el DO disminuya, ¿verdad? La temperatura que de repente aumenta hasta unos 4 grados Celsius, ¿verdad? Entonces el DO bajaría de 14.5, ¿verdad? Aproximadamente a unos 12, como podemos ver acá, ¿ok? Y en el caso del lago eutrófico, ¿verdad? Veríamos como una versión del clinogrado que vimos en verano, solo que más, si lo podríamos decir así, suavizada, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pese a que es eutrófico, obviamente la actividad biológica es menor en el invierno que en el verano, ¿verdad? Y aparte las temperaturas bajas favorecen mayor saturación. Entonces tendríamos un clinogrado, pero más bajo, ¿verdad? Comienza desde 12, ¿verdad? Y los niveles se mantienen relativamente altos hasta cierta profundidad y después de un punto es que vemos ya esa caída, ¿verdad? De oxígeno, ¿ok? Pero más suavizada en comparación a cómo ocurrió en el verano, ¿verdad? Ok. Bien, bueno, entonces ahí tenemos distribución espacio-temporal del oxígeno ayudado con estos perfiles de profundidad, donde nos muestra el perfil tanto de temperatura como de DO juntos, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Lick, una pregunta. Sí, diga. ¿Estas curvas de ortogrado y clinogrado solamente se van a dar exclusivamente en lagos oligotróficos y eutróficos? ¿O hay posibilidades de que se den en otro lago con otro tipo de...? Vamos a ver, digámoslo así de esta manera, si es un lago oligotrófico, lo más probable es que va a mostrar un perfil de ortogrado para el oxígeno, lo más probable, ¿verdad? Salvo excepciones, que como ustedes saben, siempre las hay. Y un lago eutrófico, lo más probable, casi siempre mostrará un perfil de clinogrado para el oxígeno disuelto, ¿ok? Bien. Hay unas desviaciones, de hecho, ¿verdad? De lo que, en verano, de lo que es el ortogrado y el clinogrado, que es lo que vamos a ver después, ¿ok? Pero eso ya sería el día de mañana. Pero está bien la pregunta que acaba de formular, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más puedo decir? Bueno, repetir, ¿verdad? Hacer énfasis que esto es como una referencia, ¿verdad? Para entender cómo de forma generalizada va dándose la variación espacio-temporal del oxígeno, ¿verdad? Porque ocupamos tener algo del cual ayudarnos, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que todos los lagos oligotróficos y eutróficos se comportan de esta manera, pero para la gran mayoría el comportamiento se va a asemejar mucho a esto que estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Ok? Pero siempre repito, cada lago, cada río, cada ecosistema tiene su historia propia, ¿verdad? ¿Ok? Tiene sus propias características únicas, ¿sí? Bien. Bien, 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 bien. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde el estudiante que se está formando aprende conceptos generales y luego los contrasta con casos específicos con cada ambiente que va estudiando, ¿verdad? ¿Ok? Y puede decir que tanto se acopla a dicho modelo o que tanto se distancia, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? ¿Ok? Pero si no tenemos nada con qué hacer referencia, con qué comparar, es bien difícil ir caso por caso. No sé si me explico. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Silencio. Sí, Silencio. A ver, Jesús. no, que sí, estoy de acuerdo que
pueden influir otros factores como la salinidad o la altura que puede estar ciertos lagos. Cada Entonces, uno va a eso tener diferentes variables, ¿verdad? Diferentes valores en sus variables, salinidad, temperatura va a variar, ¿verdad? Entonces, eso va a repercutir en cómo varía el DO, definitivamente. Bueno, yo estoy sospechando que ya varios se hicieron puente morazánico, ¿verdad? Porque veo que pocos están participando hoy, pero más que enfocarse en los que ya se dieron puente, hay que enfocarse en los que están participando, los felicito, ¿verdad? Ok, que ni la morazánica los detiene ni los distrae, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Con disciplina. Eso los hará llegar lejos, ¿verdad? Bien, perfecto, jóvenes. Creo que por hoy podemos dejarlo acá y continuar mañana. Listo, muchas gracias. Feliz día. Sí, profesor. Buenas Gracias, Lick. Gracias, Buen día. buenas tardes. tardes y hasta mañana. Buen día, Lick. Igualmente. Disculpe, profesor. Sí, les